Estamos en nuestros estudios ya con el diputado Eduardo Valdés. ¿Cómo le va, Valdés? Buenas noches. También está con nosotros la doctora Natalia Salvo, abogada de Pedro Echeves. Muy buenas noches. Buenas noches, Julián. Bueno, a ver, diputado, ¿lo sorprende lo que estábamos mostrando a propósito de la relación entre el falso abogado Marcelo D'Alessio y la ex ministra de Seguridad? No, porque Barreiro, que es el segundo de D'Alessio, Barreiro dijo, está la declaración de él, que ellos tenían 3 misiones. Para narcotráfico, Patricia Bullrich. Para armado de causas, Carlos Stornelli, que está apareciendo de vuelta en todos los canales, ¿no? Y en Radio Mitre y en Clarín, como el hombre que habla de Bonadío y de la lucha contra la corrupción, o sea, como el blanqueo, ¿no? Y la tercera instancia dijo el armado de causa a opositores iban con Pablo Oliveto y Elisa Avelina Carrió. Así que esto que vimos, este es el gran trabajo que hizo la Comisión Provincial de la Memoria. Por eso es que hubo toda una campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿se acuerdan de allá? Sí. Que sobre pretexto de las fuentes informativas la Comisión Provincial de la Memoria no trabajara. Bueno, esto es el buen trabajo que hizo y que hoy podemos ver que coincide con las declaraciones, por ejemplo, de Barreiro, que era nada más que el 2 de D'Alessio, ¿no? Las 3 cosas, las personas de quienes está hablando. Yo quisiera saber quién es Gaby, entre los que nombraste ahí. ¿Tiene alguna hipótesis? Gordo sí, Gaby no. Gordo era Stornelli siempre en la jerga de ellos cuando hablaban el gordo, ¿no? Sí. Tenemos que volver a repasar los audios esos. Sí. O sea, gordo se lo llamaba Stornelli, dice usted. Siempre. Estoy en la duda si a Echeves, Natalia, no le decía a veces gordo también. No, en realidad es como, tal como decís, Eduardo, gordo se refería siempre a Stornelli, incluso delante de Pedro ha hablado con el fiscal Stornelli y lo refería de esa forma. Sí, sí. Sí. Que también, bueno, yo creo que este año es muy importante todo lo que va a ir saliendo, ¿no? De la Comisión Provincial de la Memoria y de esos chats que, gracias a Dios, tenemos ese allanamiento que hizo el juez, porque acordémonos que Daniel Santoro borró todos sus chats, el periodista borró todos los chats, Stornelli también no los mostró, y lo que está es lo de D'Alessio, o sea, de ese trío. Sería bueno que Elisa Avelina Carrió, Mariana Zubik y Paula Oliveto, alias La Negrita, pongan sus chats a disposición del juez. No lo han hecho, están imputadas y todavía no han hecho de poner, o sea, cuando uno es inocente pongo mi celular a disposición y salgo del expediente. También me gustaría, ahora que soy diputado nacional, voy a pedir el ingreso a la oficina de Paula Oliveto, de Elisa Avelina Carrió, de Marcelo D'Alessio, porque yo tengo entendido que varias veces ha ido a la Cámara y espero que se haya registrado, ¿no? Entonces vamos a mostrar eso. Bien. Doctora, en este caso, y hablábamos recién de D'Alessio, digo, ¿la sorprende a usted y aparte a su cliente lo que es esta especie de complicidad que cada vez se va ampliando más y que cada vez incorpora a nuevos personajes? En realidad la sorpresa no es actual. La sorpresa sí fue de Pedro al momento que transcurrió toda la extorsión. Supuso Pedro en su momento que se trataba en gran parte de una fanfarronería de D'Alessio. Y de hecho los medios trataron inicialmente a D'Alessio como una persona que no estaba en uso de sus facultades mentales o como un girado, o girador mejor dicho. Sí. Y lo cierto es que D'Alessio tenía mucha información, creo que lo hemos hablado incluso con vos, Julián, también. Independientemente de su estructura, de personalidad, tenía muchísima información, su vinculación con periodistas, con las fuerzas de seguridad, con los servicios de inteligencia, con jueces, fiscales, es evidente. Y creo que lo que está poniendo de relieve toda esta situación es que las caras visibles eran funcionarios, pero se utilizaba el Estado, y esto es lo que es de suma gravedad. Todo el Estado para ponerlo al servicio del espionaje legal, ponerlo al servicio de la persecución política, ponerlo al servicio, es decir, operar realmente el Poder Judicial
Y yo creo que también hay una gran responsabilidad de funcionarios judiciales, por supuesto no digo de todos, pero esta cosa que estaba tan normalizada del contacto, de una mesa judicial que se decía vía voz, una mesa judicial que se reunía con el presidente de la Nación. Es decir, no solamente hay una responsabilidad de carácter político, sino también judicial, dice usted. Y, o sea, ¿quiénes eran aquellos que permitían este tipo de vinculación? ¿Quiénes eran aquellos que permitían que un D'Alessio esté dentro de una fiscalía sin chequear o sin tener ningún tipo de participación? ¿Quiénes eran los funcionarios como Patricia Bullrich, que yo lo vi hace unas horas por este mismo canal, que decía que era todo verso? Todo verso es una prueba informativa de la compañía telefónica que acredita la titularidad de ese teléfono. Todo verso es una pericia de los teléfonos de D'Alessio en el mes de febrero, donde había veedores de la Corte, del Ministerio Público Fiscal, de las Defensas. ¿Eso es todo verso? Los que se llamaban República. Justamente recordaba también la acordada de la Corte Suprema que tuvo que salir a decir, a ver, las escuchas o las interceptaciones telefónicas se tienen que dar de manera fundada, que no es ni más ni menos que haya una resolución del Ministerio Público Fiscal o de los jueces que den el visto bueno para esta situación. Juan. Ahora, Natalia, la situación de Patricia Bullrich no debería empezar a considerarse porque ella misma dijo públicamente que los mensajes eran falsos, después dijo, bueno, mi nieto utilizaba mi celular y da la impresión que siempre mintió, por sobre todas las cosas, por el mensaje que revelamos ayer a través de la resolución del juez. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que justamente creo que es el momento para distinguir el relato y lo que hay en las pruebas de la causa. Toda esta prueba o la prueba informativa de Movistar diciendo que era su teléfono, en el momento que ella lo negaba, existía en un expediente. Es decir, un relato es justamente cuando no tiene un respaldo o no se afianza en el expediente. Y es mencionada por testigos, es mencionada incluso en todos los... en los chats de D'Alessio, y no están adulterados, porque también lo escuché a D'Alessio en esta entrevista que dio radial últimamente, y al fiscal que anda también por todos los canales de televisión, poniendo en duda nuevamente, es decir, cómo se construye este discurso mediático, la veracidad de esos chats. Y no tienen duda la veracidad de esos chats. Entonces, desde ese punto de vista, está involucrada y la situación procesal o las medidas a tomar las considerará también el juez en función de las pruebas que están en la causa. Quiero preguntarle también, que ya está con nosotros en nuestros estudios, al diputado Emanuel Palmieri, diputado por la provincia de Jujuy, si esto tiene una conexión, yo arriesgo que sí, con lo que ha pasado con el titular del Tribunal Superior de Jujuy, Pablo Vaca, ¿no? Y lo que hemos compartido y lo que hemos visto cuando reconoce que Milagro Sala está detenida, está presa, pero que no hay razón para que esto sea así. No me cabe la menor duda que existan conexiones. Era un modus operandi del oficialismo del gobierno anterior, que si bien se fue Macri, en Jujuy sigue Gerardo Morales, de utilizar como una herramienta de apriete o de disciplinamiento hacia todos aquellos que piensan o pensamos de una manera distinta. Creo que se dio en todos los puntos de nuestro querido país. Quizás citándolo a Martin Luther King, ¿no? La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas las partes. En Jujuy tenemos un problema muy grande en base a unas escuchas también del presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien lo denunciamos penalmente a él y al titular del Ministerio Público de la Acusación, al jefe de los fiscales. ¿Usted forma parte de la comisión que está llevando adelante el juicio político? Estoy en la sala acusadora del juicio político, que fue impulsado por el presidente del Partido Justicialista de mi provincia. De hecho, se realizó una sesión especial en la cual de 48 miembros, 46 asistieron y votaron de manera afirmativa. Creemos simplemente que empiece a haber justicia una vez por todas en Jujuy. Creo que allá tenemos la parte más amenazante de la justicia en el país. Si bien ustedes aquí en Buenos Aires quizás nos queden un poco lejos, pero allá se criminalizó la protesta de una manera muy importante. Se persiguió y se detuvo a exfuncionarios del gobierno anterior peronista. No se deja pensar de una manera distinta. De hecho, quien les habla fue víctima de atropellos y de persecuciones no judiciales, pero sí por parte de funcionarios por el simple hecho de ser peronista. Irina.
¿Se contempla la posibilidad de una intervención de la justicia de Jujuy? ¿Se habla, o sea, existe real? Y eso ya sería una facultad propia del Congreso de la Nación. Algunos sectores se nombraron o se pusieron a favor de una intervención o una posible intervención del Poder Judicial en la provincia de Jujuy. Si vos me preguntás a mí si existe la República o la división de poderes, y te tengo que decir que por parte de la justicia no. Claramente hay una intromisión por parte de Gerardo Morales en la justicia, desde el método de designación de jueces, desde el punto de vista o desde el momento inicial en el cual se amplió, desde que asume Gerardo Morales, se amplía el número de jueces del Superior Tribunal de Justicia, en la cual 2 integrantes, 24 horas antes eran diputados por la Unión Cívica Radical. Claramente eso no nos da garantía ni a los políticos, ni a ningún ciudadano de nuestra querida provincia, garantías de una imparcialidad o de una objetividad por parte de uno de los 3 poderes, quizás el más importante. Bueno, creo que en todos lados surge la figura del lawfare, la figura de utilizar el sistema judicial como un elemento para la persecución política. Diputado Valdés, uno podría preguntarse en este contexto si había, creo que sí, intereses detrás de esto, porque lo que estamos viendo son los actores de la persecución política, pero digo, ¿cuáles son los intereses que estaban detrás? Y sobre todo, si han dejado de actuar o si todavía usted piensa que están vigentes. No, yo creo que, espero que no estén vigentes. Estamos hablando del espionaje ilegal y esto, no, espero que no estén vigentes. Tengo gran confianza en la doctora Camaño, por favor. Pero en lo que sí está es en la intimidación a las personas que han sido espiadas. Usted fíjense una cosa. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Cloaca y donde no trato casos de gente que piensa como yo. Trato los casos de la gente que no piensa como yo y que está callada la boca. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz, fue espiado por D'Alessio. Él, su familia, sus cuentas en el exterior. Rosati, el ministro de la Corte, fue espiado. Hay un expediente, hay cosas que se dicen de su familia. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hasta cosas horribles de su vida íntima. El que era ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo. Y así podríamos decir mucha gente que me llama la atención. El dueño de un canal de televisión, a quien, que es Vila, a quien D'Alessio le hace creer que le van a secuestrar un hijo. Imagínate el miedo que te puede agarrar. Y él lo pone al frente de la investigación para que no le secuestren el hijo. Le hizo pelo y barba seguramente en las redes. Pero yo pregunto, ¿y por qué esa gente no habla? ¿Qué pasa con Alejandro Fantino, que terminó su programa y nunca más habló y hay un expediente que se llama Fantino? ¿Qué pasa con Maximiliano Montenegro, que también está siendo espiado en ese expediente y no hablan? Hay como una conjura de silencio que me parece horrible. Entonces vos me preguntás, no depende solo del poder político, de la funcionaria de turno. Depende de las agallas que se tenga para decir, esto no quiero vivir en esta sociedad. Yo particularmente tengo particular interés en este tema porque yo cometí la torpeza de querer juntar a un periodista que pensaba que si ganaba Cristina Fernández de Kirchner las elecciones, él se iba a tener que ir del país, como era Alejandro Fantino, así me lo dijo al salir de un programa de Animales Sueltos, y lo junté a cenar en mi casa con Cristina Fernández de Kirchner, y eso trajo aparejado que Fantino salió muy bien impresionado de la cena y fue al programa de Animales Sueltos, lo comentó delante de su y ahí es donde Santoro, el periodista Santoro, le comunica esto a D'Alessio y deciden armar un expediente de inteligencia. O sea, tuvieron las agallas para decir que se vaya ese compañero que los espió, pero después no quisieron hablar nunca más en el tema. Quizás algo habló Romina Mangel, pero no tanto, digamos, tiran con tirabuzón. ¿Qué nos pasa a los argentinos? O sea, esto es una lucha que tenemos que dar todos. No puede ser que sea este canal solamente el que habla de estos temas. ¿Por qué no se habla en los otros canales? Lo digo felicitando a este canal,
que ha sido víctima también, pero digo, la cloaca es transversal, la cloaca no es solo de unos contra otros, porque los nombres que estoy dando es gente que no piensa para nada como yo. Y no está bien que venga un delincuente de estos, como D'Alessio, y diga que tiene la información de cómo van a secuestrar a un hijo mío. Cuando veo que eso es falso, yo tengo que reaccionar con toda la energía. Sí. Bueno, sobre esas cosas queremos poner blanco sobre negro. Bueno, importante, ¿eh? Muchísimas gracias, diputado Valdés, diputado Palmieri, muchísimas gracias. Gracias, doctora Salvo. Ha sido muy amable. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero en instantes. Atención, por un lado, información vinculada al asesinato de Fernando Báez Sosa. En las últimas horas se agregó material fílmico que es clave y que es relevante para el pedido de prisión preventiva para 8 de los 10 acusados. Y por otro lado también otro tema que preocupa muchísimo, con un audio que creo yo que va a dar que hablar en una entrevista a la ministra de Salud de la provincia de Salta a propósito de las 8 muertes de chiquitos en el norte justamente de esa provincia, producto de la desnutrición. Quédese porque los vamos a estar analizando en instantes nada más. Ahora hacemos una pausa.